¿Qué tal amigos? Mi nombre es Yamil, soy un mexicano viviendo en Japón desde ya hace más de 9 años. Me enamoró este país. De hecho, me estoy dejando la barba por primera vez en mi vida y me dedico a hacer YouTube de tiempo completo. Y estas son 24 horas conmigo. Vivo en un apartamento situado en la prefectura de Yamanashi, en Japón. No es un apartamento muy grande, pero vivo muy a gusto con mi esposa y mi perrito. En la mañana lo primero que hago es bañarme y luego prepararle la comida al guapetón de la casa. Él es Ado, mi perrito Schnauzer. Desde que me despierto hasta que acabo de alistarme son 30 minutos, pero hoy que no me rasuré, de hecho me estoy dejando la barba por primera vez en mi vida, tardé aproximadamente 20 minutos. Por lo regular en las mañanas, justo después de levantarme, saco a Ado a pasear 1 hora, pero hoy como voy a grabar en un lugar muy especial, no lo saqué a pasear, lo voy a sacar allá, así que acompáñenme. El día de hoy voy a grabar unos videos en el jardín acerca de la vida rural de Japón. Hoy vine a casa de mis suegros, yo estoy casado con una chica japonesa, así que el día de hoy vine a casa porque tienen un jardín muy grande donde me permite grabar mucho mis videos. Y como es un espacio cerrado y amplio, a mí me gusta mucho sacar aquí a Ado para que corra, que se divierta, juegue. Aquí es donde hace sus necesidades. Este muchachón se llama Lev. Este es el perrito de mis suegros, pero también es como nuestro hijo, ya que se la pasa 3 veces a la semana en nuestra casa. Ahora que sé que mis perritos se están divirtiendo, yo puedo enfocarme más en mi propio trabajo. Ahora lo que estoy haciendo es crear guiones para mis videos. Obviamente para poder generar un video desde cero necesito tener primero la idea. Por ejemplo, hoy voy a grabar dulces de Japón, hoy voy a grabar afuera, voy a grabar sobre la tal cultura de Japón. Y para eso yo creo un guión completo, palabra por palabra, de todo lo que voy a decir, en qué momento voy a hacer tal cosa. Por ejemplo, en tal momento voy a moverme así, en tal momento voy a girar la silla. Todo ya está decidido antes de hacer un video. Grabar videos en el campo de Japón es una muy buena opción, ya que la mayoría de los youtubers que se dedican a esto graban en zonas urbanas como Tokio, y tener contenido original en YouTube es primordial. Por ejemplo, hoy aproveché para grabar un video en donde cosecho brotes de bambú, los cuales crecen únicamente en la primavera y son un delicioso manjar. Decidí grabar un video acerca de los bambú, ya que creo que puede ser un contenido muy original. Espero y a mis suscriptores les encante. Yamil, ¿cuáles son tus canales de YouTube? Actualmente tengo 3 canales de YouTube. Tengo mi canal principal que se llama Yamil 4K. Tengo uno que se llama Yamiru 4K, que es en japonés. Y tengo otro que se llama Komorebi Club. Estos 3 canales tienen algo en común, que es mostrar la cultura japonesa como es. Así como yo que llegué a Japón y me enamoré de esta bellísima cultura, me enamoré de las personas, de la comida, a mí me gustaría que por medio de estos canales la gente conociera más de Japón. Oye, ¿y cuánto dinero necesitas para poder vivir en Japón? Para poder tener una vida regular en Japón, yo creo que son aproximadamente 200,000 yenes al mes en promedio para poder tener una vida normal. Y tal vez si no sales mucho a comer y no te compras muchas cositas, tal vez te puede quedar un pequeño ahorro. Yo cuando inicié YouTube por primera vez y para poder sacar 200,000 yenes al mes, aproximadamente me tardó 2 años. Bienvenidos a mi espacio de trabajo. Aquí es donde se hace la magia, donde se crean mis canales de YouTube. El tiempo que me tardo para hacer un video de YouTube depende muchísimo del contenido y de lo largo del video. Por ejemplo, si quiero hacer un video short, que son los videos de 60 segundos, me tarda aproximadamente 30 minutos en hacer el guión. Me tardo 30 minutos en grabar el video y aproximadamente de 1 a 2 horas en editar el video. Entonces en promedio yo diría que para hacer un video completo desde cero aproximadamente de 2 a 4 horas. Y estamos hablando de un video de solo 30-40 segundos. Entonces yo creo que lo más difícil de esto es crear un guión y crear una idea que sea buena para la sociedad y que al mismo tiempo genere buenas vistas. Y ya si hablamos de un video horizontal que es de 10 a 15 minutos, me tarda muchísimas horas. Para planearlo aproximadamente de 1 a 2 horas, para grabarlo también de 1 a 2 horas y para editarlo aproximadamente de 5 hasta 10 horas. Se tarda mucho tiempo para hacer un video de estos. Seguramente este video que están viendo tardó aproximadamente más de 10 horas en crearse. Pero esto es lo que nos apasiona, esto es lo que nos gusta, así que cada segundo vale.
Yamil, ¿qué necesitas para convertirte en youtuber? La verdad ahora es muy fácil convertirte en youtuber. Cualquier persona lo puede hacer, porque uno se imagina que necesitas comprar una cámara muy cara, un micrófono, comprar cosas para tu estudio y tal, pero en realidad no es así. Ahora simplemente con tener un celular, con tener una aplicación para editar los videos, aunque sea gratis, y con tener una idea original, ya con esto tienes todas las herramientas para iniciar un canal de YouTube. Como pueden ver, no es nada del otro mundo, no tengo luces de colores, no tengo luces LED, no tengo nada de eso. Por lo regular trabajo con mi computadora, que es una laptop, con mi mouse. Tengo un micrófono que es con el que grabo todos los audios para que tenga una voz buena, que tenga una calidad de sonido que valga la pena. La mayoría de los videos los grabo con una cámara profesional, que es esta, y me gusta especialmente porque cuando quiero enfocar un objeto y quiero desenfocarlo de atrás, este tipo de cámaras funcionan muchísimo mejor que los celulares. Pero por ejemplo, si estoy grabando en un parque o que voy caminando y me topé algo interesante, yo saco mi celular y grabo todo eso, no hay ningún problema. También tengo mi tripié, que es el donde pongo mi cámara para grabar. Como pueden ver, es uno muy sencillo, no me costó casi nada. Y por lo regular, atrás de mí pongo aquí este gatito, que es un manequineco, se le llama. Pongo de repente plantitas, pongo figuras, para que siempre haya algo que ver en mis videos. Que no nada más sea yo hablando, que la gente vea atrás, ¡ah, un monito! Y se desvíe un poco la atención, ¿no? Pero con lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es con el contenido de nuestros videos. Ya sea, por ejemplo, enseñar un idioma, platicar sobre lo que piensas sobre tal cosa, probando diferentes comidas tal vez. Y si no tienen una idea, abran la inteligencia artificial que más les guste, pregúntenle ¿qué canal puedo iniciar de YouTube? Y les van a dar respuestas infinitas. ¿Cuál es el secreto para llegar a 9 millones de suscriptores? El secreto yo creo que está en la constancia y en la originalidad. Para hacer un canal de YouTube tienes que hacer algo nuevo, algo que la gente diga, ok, voy a comer, pero quiero comer viendo algo interesante, algo que nunca he visto jamás. Entonces yo lo que intento es hablar de cosas de Japón que nadie ha hablado, por ejemplo de dulces japoneses, de viajes en Japón. Porque por supuesto, si haces lo mismo que hacen los demás youtubers, siempre va a haber alguien mejor que tú y la gente va a preferir ver a esa persona. Entonces al iniciar un canal de YouTube es muy importante pensar, este contenido es muy interesante, este contenido es nuevo, la gente no está acostumbrada a ver esto y al mismo tiempo este contenido me gusta, estoy apasionado por esto, porque si no hay pasión no vas a poder hablar así como yo hablo sobre Japón, emocionado, te dan hasta ganas de investigar más cosas. Y es por eso que se necesita mucha pasión para poder iniciar un canal de YouTube. El proceso de grabar un guión es muy complicado, ya que estoy manejando 3 canales al mismo tiempo. Y cada canal tiene un tema y una personalidad muy distinta. Sin mencionar que como un canal está en japonés, voy a pensar en diferentes idiomas. Hoy vamos a comer los dulces más exóticos de todo Japón. Y créanme que sí cansa muchísimo. Por lo regular paso en este lugar de 6 a 8 horas al día, que es donde estoy creando, por ejemplo, mis guiones, estoy editando mis videos. Por lo regular en las tardes me dedico a editar videos. Ya que tengo 3 canales de YouTube, para mí es económicamente imposible pagarle a editores para editar todos mis videos. Así que yo también intento editar lo más posible para ahorrarme un dinerito. Yamil, ¿cómo es el sistema para ganar dinero de YouTube y qué necesitas? Primeramente, para poder empezar a ganar dinero en YouTube necesitas ciertas condiciones. Por lo regular, YouTube te pone 3. La primera es tener más de 1000 suscriptores. Y la segunda se basa en 2 opciones. La primera es tener 1000 horas reproducidas en videos largos, que son horizontales, o bien tener aproximadamente 10 millones de vistas en videos cortos. ¿Pero este dinero de dónde sale? Pues cuando las personas suben videos a YouTube, YouTube lo que hace es colocarte anuncios automáticamente en estos videos. Así que YouTube le cobra a las empresas que meten estas publicidades y YouTube le paga a los creadores de contenido por poner estos anuncios. Entonces tú realmente no necesitas hacer nada, tú nada más subes los videos y YouTube te pone los anuncios automáticamente. Así que entre más largo sea el video, más anuncios hay y más cae dinero. ¿Y por qué no? En mi tiempo libre también aquí es donde juego videojuegos, donde me pongo a estudiar idiomas, porque me encanta estudiar idiomas. Y creo que en conclusión lo más importante es que pues realmente no te cuesta mucho dinero hacer esto. Lo puedes hacer con una computadora muy barata, lo puedes hacer con tu propio celular, no necesitas un micrófono caro. Pero si tienes la oportunidad de tener el dinero para invertirlo en cosas que puedan mejorar el canal, es de hecho lo mejor que puedes hacer.
Esta es una de las partes de mi casa que más me gusta, es el cajón de los deseos, el cajón de los milagros. Aquí es donde guardo las cosas que yo utilizo para mis videos. Como pueden ver, tengo bastantes máscaras para hacer videos de terror sobre Japón, leyendas urbanas de Japón. Están padrísimas, ¿no? A mí me encantan estas máscaras. Esta es una máscara de un zorro y principalmente son objetos pues muy japoneses, ya que mi canal se trata de hablar sobre Japón. Y por supuesto también tengo cosas mucho más valiosas como esta katana de madera. Esta katana de madera llamada Bokuto, Boku significa madera, To significa katana, se utilizaba para practicar el deporte del kendo. El kendo es un deporte que se trata de espadachines, un poco diferente al esgrima. Te pones una armadura que te cubre totalmente el cuerpo y literalmente peleas con esta espada. Esto me lo regalaron y todavía no encuentro la manera para utilizarlo en un video porque para mí vale muchísimo. ¡Es auténtica! No está absolutamente nada filosa, para nada, pero sí está bastante dura. Con esto realmente puedes descalabrar a alguien. Es un arma blanca, así que hay que tener mucho cuidado. ¿Es realmente difícil ser youtuber? Es difícil, pero divertido. Yo que he trabajado para una empresa japonesa, o sea, literalmente yo me levantaba a las 7 de la mañana, me alistaba, me iba en tren, trabajaba de 9 a 6 de la tarde, a las 6 salía del trabajo para llegar en la noche. En ese tiempo yo realmente no disfrutaba muchísimo lo que hacía, yo era programador, pero realmente no tenía que pensar mucho en qué tipo de trabajo hacer. Pero cuando eres youtuber tú tienes que armar tu propio horario, tú tienes que levantarte temprano por tu cuenta, decir, ok, voy a trabajar hasta esta hora, porque obviamente tu vida social, tu vida privada es muy importante y tienes que darle prioridad también. Entonces, si esta pregunta la dividimos en varias secciones, yo diría que es difícil en el sentido de la presión social, porque cuando me casé con mi esposa y hablé con mis suegros fue de que, Yamil, ¿eres youtuber? Ok. Y para mí era así como de que, oh, sí, pero confíen en mí, tengo potencial, voy a hacer esto, voy a hacerlo bien. Pero la gente te ve con ojos de, este chavo no tiene futuro. Otro punto es que ser youtuber es difícil en el sentido de la libertad económica, porque así como hay meses que ganas dinero, hay otros que casi no ganas nada, hay otros que no ganas nada y hay otros que ganas mucho. Entonces no puedes tener un plan financiero. Ok, amigos, ya terminamos de hacer guiones, de editar, de grabar, así que lo que vamos a hacer ahora es ir a comer. Por lo pronto lo dejamos un ratito porque en la noche vamos a volver a trabajar tantito, tal vez hacer guiones, pero ya hace hambre, así que por lo pronto a comer, acompáñenme. Para la cena fui a cenar con la familia de mi esposa. En Japón no es muy común que se junten todos los hermanos, especialmente cuando viven por separado, así que aprovechamos para salir a cenar fuera. Nos la pasamos muy bien y todo estuvo riquísimo. Ya llegamos de comer, amigos, todo estuvo riquísimo, me la pasé muy bien. Y ahora, amigos, antes de dormirme voy a preparar las cosas con las que voy a trabajar mañana. Últimamente estoy trabajando en un proyecto muy importante. Un periódico de esta prefectura donde vivo, que es la prefectura de Yamanashi, me está permitiendo escribir un artículo al mes sobre mi vida aquí en Japón. Por ejemplo, escribo sobre cómo me la estoy pasando en Japón, qué cosas he aprendido últimamente, cosas un poco más, bueno, filosóficas. Por ejemplo, qué he aprendido sobre tal cultura de Japón. Y para mí es un trabajo muy importante porque gente de todas las edades están conociendo mi trabajo. Entonces yo nomás escribo más o menos las ideas con las que voy a trabajar. Y tal vez mañana pasaré un día completo encerrado en un café escribiendo este artículo. Ahora tal vez me demora 1 hora, tal vez 2 horas, pero ya acabando nos vamos a dormir porque mañana también va a ser un día muy importante. Espero que les haya gustado el video de hoy, amigos. Estas son 24 horas con un youtuber. Mi nombre es Yamil y nos vemos en el próximo video. Bye bye.